La palabra del Señor nos habla de que el Señor interviene. Y cuando el Señor interviene, hermano, cambian las cosas. Cosas suceden. Cosas hermosas suceden cuando interviene a favor nuestro. Y de eso me estoy refiriendo, de la intervención de Dios que la hace cuando es a favor tuyo, a favor mío. Y esa intervención cambia las cosas, cambia las circunstancias, cambia las situaciones. Hoy día, hermano, tenemos situaciones difíciles en el mundo. Recién estábamos hablando de que la pandemia tiene muchas cepas ya hoy aquí en el país. Pero nosotros tenemos un Dios que cuando interviene, cuando Dios interviene, cambia las cosas. Y así muchos hermanos, muchos pastores han estado, mucha iglesia ha estado infectada, pero también muchos han salido de ese tema. ¿Por qué? Porque Dios ha intervenido en su vida. Y esa intervención es sobrenatural, hermano. Es una intervención que a nosotros siempre debemos desearla. Debemos desear, sobre todo en estos tiempos. Yo creo que todos nosotros deseamos que en estos tiempos el Señor intervenga, que Dios intervenga en estos tiempos difíciles que se están viviendo. Acompáñenme a ver la palabra del Señor. En Ezequiel 1:1 dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Qué tremendo, hermano, cuando podemos ver que la mano de Jehová, la presencia de Dios, la gloria de Dios puede venir sobre un hijo de Dios, una hija de Dios. Y cuando podemos observar que esa gloria, esa presencia de Dios viene, hermano, está por seguro nuestra victoria, está por seguro que tenemos respuesta, estamos por seguro que salimos airosos, hermano, y que tenemos solución a todos los problemas, a todas las situaciones que estemos viviendo. Estamos por seguro que así será. Fíjense que la palabra nos dice ahí: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes. Hermanos, esta palabra nos da a entender que en los tiempos malos, en los tiempos difíciles, se abren los cielos. Y es sorprendente ver cómo la Escritura nos muestra que muchos siervos de Dios, muchas siervas de Dios también, han experimentado la gloria de Dios en momentos difíciles, en momentos complicados, en momentos malos, hermano. Cuando en tiempos difíciles, siervos de Dios pueden tener encuentros sobrenaturales con el Dios del cielo, con el Señor de la gloria, con su Shekinah, con su presencia, hermano. ¿Cuántos quieren ser de esos siervos y siervas que quieren tener un encuentro con el Señor en medio de estas tormentas, en medio de esta pandemia, en medio de estas circunstancias difíciles? Tener un encuentro sobrenatural con el Señor. No estoy hablando de un encuentro normal. Estoy hablando de un encuentro sobrenatural. Aquí Ezequiel tuvo un encuentro sobrenatural con el Señor. El Señor le dio una visión sobrenatural. Usted la puede leer en Ezequiel 1. Le da una visión sobrenatural tremenda, hermano. Entonces yo estoy hablando de ese encuentro con el Señor. ¿Cuántos quieren ese encuentro con el Señor en medio de las circunstancias difíciles que estamos viviendo? Es interesante, hermano, es interesante ver que el llamado de Ezequiel comienza en un escenario sumamente complicado. Un escenario que era desanimante, un escenario que era desalentador, hermano. Un escenario en donde nadie podía pensar de que Dios podría intervenir. ¿Y cuántas veces, hermanos, tú y yo hemos estado ahí? En ese mismo lugar en que estaba Ezequiel. ¿Cuántas veces hemos estado ahí? En tiempos, hermanos, en donde ni siquiera podemos pensar, ni siquiera se nos pasa por la cabeza que Dios puede intervenir a nuestro favor. En momentos en donde no vemos salida por ningún lado. En momentos en donde no vemos solución por ningún lado. No vemos la luz. Donde el escenario
que estamos viviendo nos desanima a tal punto, hermano, que nos debilita, nos desalienta. Y pensamos que no hay nada más que hacer. ¿Cuántos no hemos estado ahí en la misma situación que Ezequiel? En donde podemos decir no hay nada más que hacer. Pero Dios hoy día, hermano, nos está diciendo a ti y a mí, nos está diciendo que hay un año, que hay un mes y que hay un día en que la respuesta del Señor vendrá a tu vida. El Señor vendrá en el tiempo preciso a tu vida, hermano. Donde tendrás la respuesta de Dios, donde tendrás la solución que estás esperando, la salida que estabas esperando, el consejo que estabas esperando. Vendrá en un mes, en un año, en un mes y en un día específico que Dios ya tiene determinado para ti. Y tu historia, donde tu historia va a decir lo siguiente: aconteció en el día tanto que Dios me dio la victoria. Aconteció en el día tanto que Dios me dio la respuesta, que Dios me dio el milagro, que Dios respondió a mi oración. Aleluya. ¿Cuántos quieren eso, hermano? ¿Cuántos quieren que Dios, aleluya, llegue con la respuesta? Ese día está para ti, está para mí. Viene ese día. Así que no decaigamos, hermano, porque viene ese día en donde si tú no has recibido respuesta, vas a recibirla. Donde estás necesitado de un milagro, lo vas a recibir. Pero en ese día, el Señor no llega tarde, llega a tiempo, justo a tiempo. Dios está contigo, así que dale la gloria a Dios porque el Señor te tiene, aleluya, contemplado para esa respuesta. Fíjense lo que nos dice la Escritura, dice que estando Ezequiel, estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron. Hermano, es que Dios nos está mostrando en esta porción bíblica, nos está mostrando cuán poderoso es nuestro Dios. Cuán poderoso es tu Dios y es mi Dios. Porque para Él no hay nada imposible. Porque para Él los tiempos, las circunstancias no lo determinan, las circunstancias no lo limitan, hermano. Los desiertos que estés pasando tú, los problemas que estés pasando tú, lo que estemos pasando en este mundo como iglesia, no determina el tiempo en que Dios nos va a responder. No limita a Dios tampoco. El Señor llama a Ezequiel en un momento difícil, hermano. En un tiempo de cautiverio, dice, estando yo en medio de los cautivos. Ezequiel estaba cautivo, hermano, y cuando alguien está cautivo no tiene esperanza, no tiene aliento, no tiene fuerzas, hermano. Está cautivo. En una tierra que no conoce, en un pueblo que no conoce, con un rey que no conoce, estaba cautivo, hermano. Estaba en tiempos difíciles de su vida. La Escritura dice que en esos momentos Dios llama a Ezequiel. En un tiempo difícil. En momentos en donde las cosas no se veían bien. En momentos donde nadie podía entender si íbamos a tener un futuro o no iba a haber futuro. Así estaba Israel y Ezequiel. No sabían si tenían un futuro. En esos momentos difíciles, cuando nada estaba a favor de Ezequiel, cuando estaba en un tiempo de cautiverio, cuando estaba sin esperanza, cuando estaba frustrado, hermano. En ese momento Dios interviene. Y en ese momento Dios interviene. En el momento más difícil de la vida de Ezequiel. Y en ese momento le hace entender a Ezequiel que yo estoy, dice Dios, yo estoy por sobre el cautiverio. Que yo estoy por sobre la situación que estés viviendo. Y le hace entender a Ezequiel que ningún obstáculo puede oponérsele a Dios. Que a Dios nada lo puede detener. Que cuando Dios tiene un plan sobre una persona, cuando Dios tiene propósitos sobre una persona, nada lo puede detener. Nada se puede interponer en su camino. Hermanos, en medio de ese cautiverio, en medio de esa circunstancia, los cielos se le abrieron. Y Dios interviene abriendo los cielos, hermano, para Ezequiel. Y comienzan las visiones.
Y Dios se hace presente y comienza a mostrarle cosas sobrenaturales, sorprendentes, hermano, en medio del cautiverio. Cuando había frustración, cuando no había esperanza, ahí se abrieron los cielos para Ezequiel. Y ahí hay una intervención sobrenatural de Dios. Y es sorprendente ver, hermano, cómo en los tiempos de cautiverio, en los tiempos difíciles, el Señor abre los cielos. Y esto nos tiene que hacer entender a ti y a mí, iglesia, hermanos y hermanas. Nos debe hacer entender a nosotros, hermanos, que así como Dios intervino en los tiempos de Ezequiel, así también nuestro Señor intervendrá en nuestros tiempos, en nuestra vida, en tu vida, en mi vida. Así el Señor va a intervenir. Y estoy seguro que ya ha intervenido en tiempos pasados en tu vida. Ese Dios al que tú le estás creyendo, a ese Dios al que tú le estás sirviendo, a ese Dios que tú estás siguiendo sus pasos, a ese Dios, a nuestro Señor Jesucristo, Él va a intervenir en tu vida. Aunque todo parezca que está en contra de ti, aunque todo parezca que está en contra de tu llamado, en contra de tu propósito, Cristo va a intervenir. Y lo va a hacer hasta que tu propósito se cumpla. Hasta que tú cumplas el propósito por el cual el Señor te trajo a esta tierra. Quizás estás viviendo, hermano y hermana, quizás estás viviendo un tiempo y un momento en donde las cosas no van bien. Quizás estás viviendo un tiempo en donde nada está a tu favor. Quizás este tiempo que estás viviendo es un tiempo que te ha frustrado, hermano. Que te ha frustrado, hermana. Pero algo tienes que entender y saber. Que si tú estás creyendo en Dios, que si tú estás sirviendo al Dios del cielo, que si tú estás buscando al Dios del cielo, que si tú estás haciendo la voluntad del Dios del cielo, hermano, Dios va a abrir los cielos a tu favor y va a intervenir a tu favor en los momentos más difíciles de tu vida. Aunque toda la tierra esté en contra tuya, aunque la pandemia haya detenido tu sueño, pronto llega ese día, pronto llega ese año, ese mes, y ese día pronto llega a tu favor. En donde los cielos, aleluya, se van a abrir a tu favor, aleluya, bendito sea el Señor. Pero solo tienes que creerlo. ¿Cuántos lo creen? Solo tienes que creerlo, porque el Señor está contigo. Fíjense que ahí nos dice que la tierra, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él, sobre Ezequiel, la mano de Jehová. Hermano, Ezequiel, en los momentos más difíciles de su vida, fue interceptado por la gloria de Dios. En medio de ese cautiverio, recibe la presencia de Dios. Recibe una experiencia sobrenatural con la gloria de Dios. Y la mano de Jehová, dice la Escritura, vino sobre Ezequiel. Dios interviene en la vida de Ezequiel. En una tierra, hermano, dice ahí, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, en una tierra que no era su tierra. Y viene la mano de Jehová sobre Ezequiel, en favor de Ezequiel. Hermano, hermana, quizás estás como Ezequiel, en el cautiverio de tus problemas, en el cautiverio de tu desierto, en el cautiverio de tus necesidades. Quizás estás en el cautiverio de tu desánimo. Pero hoy Dios te está diciendo, voy a intervenir en tu vida. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor, interviene en mi vida, Señor. Interviene a favor mío en estas circunstancias, en estas situaciones. Interviene a favor mío, Señor. Hermano, hermana, quizás tú estás como Ezequiel en una tierra desconocida. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo es eso? Quizás en donde tú estás trabajando, quizás en el vecindario en donde estás, quizás en tu propia familia te desconocen, no te consideran, quizás te miran en menos, quizás te dejan de lado, quizás están hablando mal de ti. Estás en una tierra que no es tu tierra, en una tierra en donde te están haciendo daño. Pero en medio de esa tierra, en medio de esas circunstancias, Dios te dice, voy a intervenir en tu vida. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Sí, Señor. Voy a intervenir en tu vida y a tu favor, dice el Señor. Dios algo va a hacer a tu favor y lo va a hacer pronto, porque en su tiempo lo hará. Y Él llega
Él llega a tiempo, hermano. Él llega a tiempo. Dios va a intervenir. Va a intervenir en tu familia. Va a intervenir en tus hijos. Va a intervenir en tu trabajo. Dios va a intervenir en tu vida, hermano. Dios abrirá los cielos a tu favor. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor, yo lo creo. Solo créelo. Dios va a abrir los cielos a tu favor. Y lo va a hacer solo porque Él tiene misericordia, hermano. Quizás has perdido la esperanza. Quizás piensas que ya todo está perdido. No, hermano. No es así. Tú tienes un Dios sobrenatural. Un Dios que va a intervenir en tu vida. Y va a intervenir a tu favor. Aleluya, bendito sea el Señor. Posiblemente Ezequiel, hermano, pensó y pasaron por sus pensamientos y el pensamiento de rendirse. El pensamiento de dejarlo todo. El pensamiento de que no hay nada más que hacer. Y quizás tú, hermano, quizás tú, hermana, hoy día has pensado eso, o quizás lo has estado pensando, que quizás Dios no quiere intervenir, quizás Dios no me va a dar la respuesta, quizás Dios no me va a dar la salida, quizás Dios no me va a dar el milagro que estoy esperando. Pero déjame decirte algo, hoy día Dios dice que en su tiempo Él va a intervenir en tu vida. En su tiempo Él va a abrir los cielos a tu favor. En su tiempo, aleluya. Porque es cuando está la presencia del Señor en tu vida, todo cambia. Cuando viene la gloria de Jehová sobre tu vida, todo cambia. Cuando viene la mano de Jehová sobre tu vida, todo va a cambiar, hermano. Todo va a cambiar. Porque, iglesia, todo cambia cuando Dios interviene.